Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en vivo, aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este día domingo. Espero que salga todo bien, deseo de todo corazón que la tecnología nos acompañe para ser claros con la palabra de Dios y pueda ser escuchada por todos los oyentes, ya sea por YouTube o por cualquier canal, cualquier medio, con cualquier dispositivo, computadora, celular. Lo importante es que estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar en este día. Ante todo me presento, mi nombre es Julián Cerdeira, soy pastor aquí en Villa del Parque y me han invitado a compartir la palabra de Dios con ustedes allí en Calle Viñón. Deseo de todo corazón que el mensaje de hoy llegue a tu corazón y que cuando vos ahora mismo empieces a escuchar la palabra de Dios, entiendas que es Dios hablando a tu vida. Es Dios hablando a tu corazón y queriendo marcarte y decirte algo. Así que con ese corazón vamos a estar meditando la palabra de Dios en este día. Empezando primero por una oración. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, para que Dios nos guíe por medio de su palabra a comprender lo que nos quiere decir. Oramos y luego compartimos. Dios del cielo, gracias por este tiempo juntos. Gracias por los hermanos allí en Calle Viñón y deseamos que tu palabra nos hable en este día. Deseamos que este libro que es vivo y es eficaz pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón y transformarnos en la medida de tu propósito. Señor, háblanos en este día. Háblanos por medio de tu palabra. Hacelo porque eres un Dios amoroso y un Dios que quiere trabajar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que lo hagas. Te suplicamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Te amamos y te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estuve meditando sobre qué hablar. Sé que tengo 20 minutos, 15, 20 minutos, y no me voy a pasar de eso. Espero hacerlo así. Y pensaba en Jesucristo, ¿no? La Biblia apunta a Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia apunta a Jesucristo. Toda la Biblia se trata de Cristo. Si Jesucristo no existiera en la Biblia no tendría ningún sentido. Es la Biblia la que nos habla de Jesucristo, pero es Jesucristo la que le da sentido a la Biblia, a la palabra de Dios. Él es el autor y el consumador de la fe, Jesucristo. Es el ser más relevante en la historia de la humanidad. La historia se divide antes y después de Cristo. Y en muchos de los que estamos escuchando este mensaje, también nuestras vidas son marcadas antes y después de Jesucristo. Dicho esto, vamos a meditar sobre un pasaje que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22. Juan 6, 22. Vamos a ir juntos allí al pasaje y vamos a meditar juntos sobre lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy. Primero voy a contextualizar un poco para que entienda en qué situación está Jesucristo, sus discípulos y la multitud. Jesús venía de hacer una alimentación de miles de personas con 5 panes y 2 peces que un pequeño ofreció. Los discípulos estaban sorprendidos porque Jesús le dijo a los discípulos: denles de comer ustedes a la multitud. Los discípulos estaban atónitos por este mandato de Jesús y decían: ¿cómo vamos a hacer para que estos coman? Ni siquiera 200 denarios alcanzarían para que esta multitud sea alimentada. Así que un niño así alcanzó sus 5 panes y 2 peces. Y el Señor hizo una alimentación multitudinaria y una multiplicación increíble, al punto tal que la gente que incluso no conoce la Biblia, conoce la historia de los panes y los peces. La gente había quedado sorprendida por este milagro, había quedado realmente atónita y deseosa de estar cerca de aquel que convirtió esa pequeña porción en una alimentación de miles de personas y que a su vez generó una sobra de 12 canastas. Así los discípulos van a pasar del otro lado del mar y Jesús va a pasar con ellos de a pie por el agua. Va a llegar al otro lado y la multitud le seguía. En esa multitud había mucha gente
que estaba deseosa de ver los milagros de Jesús. Había gente deseosa de estar cerca de Jesús. Por lo tanto, vamos a leer algunos textos para ya ubicados en tiempo y ubicados en contexto, interpretar lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. En Juan 6:22 dice el día siguiente, lo voy a leer de aquí, el día siguiente la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente buscaba a Jesús, la gente quería estar cerca de Jesús. Y yo creo que mucha gente en ciertas situaciones busca el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es la motivación con la cual buscamos a Jesucristo? Bien, así la Biblia nos va a dar un poco de claridad, porque dice que el versículo 25, lo hallaron al otro lado del mar y le dijeron, maestro o rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo fue que llegaste acá? Y Jesús les responde, de cierto os digo. Cuando la Biblia dice, de cierto os digo, nos está diciendo, les aseguro que lo que voy a decir es totalmente cierto, es ciertísimo. Ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciaste. Miren la confrontación de Jesús. Ustedes no me buscan por ver mis señales, ustedes me buscan porque sus panzas fueron llenas. Generalmente, mucha gente busca a Jesús de una manera terrenal. Una búsqueda terrenal de Jesús no es la garantía de que vas a encontrar soluciones. Jesús no vino a llenar nuestras panzas. Jesús no vino a llenar nuestros bolsillos. Jesús no vino a traer sanidad. Claro que Dios puede sanar. Claro que Dios puede proveer. Por supuesto que Dios puede ponernos cada día el plato de comida y debemos agradecer por ello. Pero Jesús vino a algo más. Y esta gente solo buscaba esto. La gente buscaba solo llenar sus panzas. Y Jesús los anima a otra cosa. Fíjense el versículo 27 de Juan capítulo 6. El Evangelio según San Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Qué interesante versículo. Jesús le va a decir a los discípulos, a los seguidores de él, a la multitud, no me sigan, no se esfuercen por la comida que perece. No se esfuercen en seguirme por las cosas pasajeras, por las cosas que tienen principio y fin. No me sigan si están buscando solamente llenar sus panzas, sus bolsillos o una sanidad física. No me busquen por eso, sino por la comida que permanece para vida eterna. El pasaje dice claramente que se esfuercen por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, es interesante porque mientras ellas buscaban una solución terrenal y tenían en Jesús un deseo terrenal, el mismo texto que continúa dice Jesús, no me busquen por eso. Si me van a buscar por la comida, no me busquen. Si me van a buscar porque se sienten saciados físicamente, no me busquen. Búsquenme y esfuércense y trabajen por la comida que permanece. Y esta comida que permanece, solamente el Hijo del Hombre la puede dar. Es lo que dice el versículo 27. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Esa palabra trabajar en su original habla de un corazón que obra, un corazón que hace, que se esfuerza, que acciona. Mirá, si sos un hijo de Dios, si sos una persona que reconoció a Jesucristo como Salvador, déjame decirte que tus esfuerzos
que tu esmero, que tu planificación de tu agenda debe estar puesta en las cosas que permanecen, no en las cosas que perecen. Una búsqueda terrenal de la vida nos va a llevar seguramente a desenfocarnos de las cosas celestiales. Eso le pasó al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo va a decir, para mí el vivir es Jesucristo, la muerte es ganancia, porque Pablo tenía puesto su vida en Cristo. Y en lo eterno, por eso la muerte para Pablo era ganancia. Ahora fíjense, entonces la gente que estaba allí escuchando este llamado del Señor a trabajar por las cosas que permanecen, le dijeron, ¿qué debemos hacer? Versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para trabajar en las cosas eternas? ¿Qué es lo que hay que hacer para vivir para lo eterno, para aquello que permanece para siempre? Jesús va a dar una respuesta increíblemente diferente a la que ellos esperaban. Seguramente ellos estaban esperando, tenés que comportarte bien, tenés que obedecer los mandamientos, tenés que hacer esto y aquello, ir a la iglesia, cumplir con todos los requisitos. Pero Jesús les va a decir, esta es la obra de Dios. Versículo 29. Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que crean en el que Él ha enviado. Él acababa de decir que Él era el enviado de Dios. Y le está diciendo a la multitud, crean en mí. Crean en Jesús como el enviado de Dios. Jesucristo es Dios y Él nos llama a creer en Él. Crean en mí. Ahora, fíjense la lógica de esta multitud, de esta gente, la lógica que manejaban ellos, que otra vez vuelven a redundar en lo pasajero, en lo que perece. Ellos le dijeron a Jesús, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Cuál va a ser la señal que va a ganarse mi fe? ¿Cuál es la señal, versículo 30, que tú vas a hacer para que veamos y te creamos? Hermanos, amigos, compañeros, conocidos que nos están siguiendo mediante YouTube o cualquier canal, el llamado de Dios es a creer. El llamado de Dios es a creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ahora el mundo quiere ver para creer. Eso no es fe. Eso no es fe. La Biblia va a decir en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es por fe. Fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y la gente quiere ver. Un pastor va a decir a una persona incrédula que le venía a consultar, y esta persona incrédula le consulta a este pastor y le pregunta, y le dice lo siguiente, si Dios quiere que creamos en Él, ¿por qué no se manifiesta? Y el pastor le va a contestar, Él ya se manifestó y lo crucificamos. Jesús es la imagen visible de Dios. Jesús es la expresión visible del amor de Dios. Esta gente quería ver obras y señales, y la señal más grande que tenemos del amor de Dios y el poder de Dios está en Jesucristo. Él es suficiente para que creamos en Dios. Él es suficiente para tener una vida que permanezca y que piense en lo eterno. Repite versículo 29, que crean en el que ha enviado. Y ellos le preguntan, ¿qué obras vas a hacer para que te creamos? Y le dan un ejemplo. Nuestros antepasados, nuestros padres, versículo 31, comieron el maná en el desierto y como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Vos crees que no te sigamos por la comida, pero el Dios de nuestros antepasados les daba de comer a la gente. Les mandaba el maná del cielo. Y ahí repite Jesús, mejor dicho, refuta
este cuestionamiento de la multitud, diciendo lo siguiente: de cierto os digo, les aseguro, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les va a volver a esta multitud a traerlos, a llevarlos a lo espiritual, a llevarlos a un desafío de fe. Esta multitud, esta gente buscaba un desafío de fe humana. Bueno, Dios, si vos que creas vos, entonces tenés que hacer lo que yo quiero. Tenés que manifestarte. Ella se manifestó, querido amigo y amiga. Él vino a este mundo, vivió en este mundo y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ella hizo lo suficiente para que creamos en Él. Ella hizo todo y la mayor enseñanza que podemos sacar de esto es que la señal más grande que tenemos de Dios, Él ya la ejecutó al enviar a su Hijo a morir por los pecados del mundo. Para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Pero aquí la gente una vez más buscaba un desafío, desafiar a Jesús con una fe humana. Esa fe humana, esa fe recíproca, esa fe racional, esa fe sensible, esa fe que necesita tocar para creer, que no es fe. Esa fe que necesita meter sus manos en los costados y las manos en sus heridas para creer como lo hizo Tomás. ¿Se acuerdan del caso de Tomás? Jesús resucitado. No podía creer Tomás que Jesús había resucitado. Jesús aparece allí y Jesús le dice: ven, Tomás, mete tu mano en mi costado, tocas mis manos que están allí horadadas por los clavos, para que no seas incrédulo, para que creas. Ahora, Jesús vino a este mundo para que creamos en Dios. Él es la misma sustancia. Fíjense, el llamado de la gente es a Jesús diciendo: muéstranos señales. Y Jesús le responde: de cierto les digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No es el maná el pan de Dios. El pan de Dios soy yo. La provisión de Dios para este mundo no es el maná. Queridos judíos religiosos, no es el maná el milagro más grande que vas a poder acontecer, querido multitud judío o quien esté escuchando en ese contexto. Jesús le dice: soy yo soy el maná del cielo, yo soy el enviado de Dios, yo soy la provisión de Dios. El versículo 34 le dice: danos siempre este pan. Señor, danos este pan. La gente no podía entender que Jesús estaba hablando de Él mismo. Danos este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Querido oyente, querido hijo de Dios, ¿sabes algo? Cada día vas a tener que cocinarte porque cada día vas a tener hambre. Pero aquellos que creemos en Jesucristo como Salvador, estamos saciados, estamos completos en Él, estamos satisfechos en Él. Pueden venir adversidades, pueden venir necesidades, pueden venir enfermedades, pero en Cristo estamos satisfechos. Él lo es todo. Él es suficiente. No tenemos que dudar que en Jesucristo somos suficientes. Separados de Él, nada podemos hacer. Y en Él tenemos todo. Todo lo que usted y yo necesitamos está en Cristo Jesús. Él es el pan de vida, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso, hermanos. La invitación de Jesucristo a decir: vengan a mí y nunca más van a tener hambre. Crean en mí, nunca más van a tener sed. Son dos de las cosas esenciales de la vida: comer y tomar líquido. Y Jesús dice: yo soy más que el agua y la comida. Yo te sacio para siempre. Yo no te sacio como te sacia la comida diaria y cotidiana. Yo te sacio tu alma. No solamente tu barriga, sino que sacio tu corazón. Jesús es todo lo que necesitamos. Hay que creer en Él como Salvador. Fíjense el versículo que sigue:
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué estás esperando para venir a Jesucristo? ¿Qué estás esperando para entender que la vida sin Jesucristo no es igual? Que las cosas de este mundo son pasajeras. Que lo que el mundo te ofrece es pasajero. Que los placeres son pasajeros. Que lo que el mundo te muestra como algo placentero, algo que puede ser deseoso para tu vida, tiene un principio y un final. Hasta la droga más buena tiene una sustancia que te afecta por un poco de tiempo. El alcohol te embriaga, pero luego se acaba su efecto. El dinero se acaba. Las cosas se van deteriorando. Tu cuerpo va envejeciendo. Y el Señor te va a repetir, no trabajen por las cosas que perecen, trabajen por las cosas que permanecen. No vivas pensando en las cosas de la tierra, viví pensando en las cosas del cielo. El versículo 38 dice, yo he descendido del cielo. Jesús muestra su providencia, de dónde proviene su providencia. Yo vengo del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, de Dios? Que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día postero. La voluntad de Dios es que todo aquel que cree en su Hijo tenga vida eterna. Déjame decirte algo, vos y yo somos pecadores, estamos separados de Dios, eternamente separados. No había nada que vos y yo podamos hacer para acercarnos a Dios. ¿Saben qué hizo Dios? Se acercó a nosotros. Dice la Biblia que los hijos de Dios podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Dice la palabra de Dios claramente que Jesucristo es Dios. Jesús mismo va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Dios Padre. Él es la imagen visible. Él es la misma sustancia. Jesús es Dios. Jesús vino a nosotros. Y como el problema era el pecado, Él es santo y el pecado nos separa de Dios y el pecado tiene un precio que ser pagado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús, que no tenía pecado, pagó el precio de tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Él es el ofrecimiento de Dios a restablecer una relación con Dios, a pensar en las cosas eternales, a pensar en las cosas que valen la pena. Y lo que vale la pena en esta vida es pensar más allá de la vida. Ahora, ¿entendés que Cristo es suficiente? A vos que sos un hijo de Dios, a vos que te arrepentiste de tus pecados, a vos que reconociste a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, ¿crees que Jesucristo es suficiente? Te pregunto, entonces, ¿por qué estás gastando tiempo en las cosas que perecen? ¿Por qué invertís tu vida en las cosas pasajeras? Te animo a que inviertas tu vida en las cosas que permanecen, en las cosas que tienen repercusión en el cielo. Te animo, querido hermano y hermana, a que vivas para Cristo y a que confíes que Cristo es suficiente. Te puede faltar quizás un gusto, te puede faltar quizás un sueño y podés seguir viviendo. Ahora no te puede faltar Jesucristo en tu vida. Porque si nos falta Cristo, querido oyente, nos falta todo. Si perdemos esa comunión con Cristo, estamos perdiendo todo. Así que te animo a que en este día vos puedas orar a Dios. Si sos un hermano en la fe, déjame decirte que puedas arrepentirte por seguir esforzándote en las cosas pasajeras, por seguir pidiendo señales, por seguir esperando cosas que son palpables y que no necesitan de la fe. Te animo a que confíes en el Señor
y que Él es suficiente y que vivas para Él a pesar de que no todo es como vos querés. Que vivas para el Señor a pesar de que no todo va a funcionar como vos esperabas. Que vivas para el Señor y confíes que el Señor te va a dar todo lo que vos necesitas para estar satisfecho. Quizás no te va a dar lo que vos querés, pero sí te va a dar lo que vos necesitas para estar completos en Él. Y vos que sos un oyente, que quizás la primera vez que escuchás acerca de Jesucristo, déjame decirte, Él ya lo hizo todo. Él vino a este mundo, murió en una cruz, derramó su sangre para que todo aquel que crea en ese acto de redención, ese acto de amor, ese acto de salvación, no se pierda, sino que tenga vida eterna, la vida que permanece. Arrepentite de haber vivido tu propia vida pensando en las cosas pasajeras y empezá a vivir pensando en las cosas eternas. Empezá por el principio, cree en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Fíjense que todo aquel que ve al Hijo Jesucristo, versículo 40, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postero. Terminamos diciendo esto, hermanos, y espero que se haya escuchado. Les voy a decir esto. Para los hijos de Dios, la vida es un paso más en la eternidad. Dice la Biblia que los hijos de Dios vivimos en este mundo como peregrinos. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Vivamos como ciudadanos del cielo. Comportémonos como ciudadanos del cielo. Vivamos para aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Seamos luz en un mundo en tinieblas. Vamos a orar. Señor del cielo, gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por este pasaje hermoso que nos has regalado. Y te suplicamos, Señor, que obres en tu gracia para la salvación de aquellos que aún no creen en Jesucristo como Salvador. Y también para arrepentimiento en aquellos que están viviendo, pensando y trabajando por las cosas pasajeras. Señor, que aprendamos que no debemos seguirte por lo pasajero, sino por lo eterno. Tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y yo estaba perdido, pero fui hallado por tu gracia. Fui encontrado por tu amor, Señor. Tú me amaste aún siendo tu enemigo. Aún dándote la espalda, tú me amaste y moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por amarme tanto, Señor. Que tu amor quebrante nuestro orgullo. Que tu amor quebrante los corazones de la gente que aún no te conoce. Y en este día se puedan arrepentir de sus pecados y confiar en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Que tu palabra actúe con poder en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y espero que le haya sido bendición la palabra de Dios. Un saludo muy grande a la iglesia, a cada uno de ustedes y espero verlos pronto de manera presencial. Que Dios les bendiga.